¿Te ha pasado que llegas a comentarle a alguno de tus médicos, bueno, me dijeron que tenía quistes en los ovarios porque tengo ovario poliquístico y entonces quiero saber si todavía tengo los quistes? O, por ejemplo, ocurría que te dieron pastillas, te dieron anticonceptivos y mejoraste mucho, pero después de que se te quitan los anticonceptivos dices que otra vez vuelves a lo mismo y pues que no se te quitó la patología del todo. O a lo mejor ahora está de moda, pues sigue haciendo scroll tanto en TikTok como en Instagram y todo el mundo recomienda los inositoles que se pusieron de moda en los últimos 2, 3 años. Son cuestiones frecuentes que ha pasado sobre todo en una de las patologías más comunes en edad reproductiva, que es el síndrome de ovario poliquístico. En primer lugar, hay que destacar que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad crónica. Crónico quiere decir que no se quita, no se elimina esta patología, esta va a acompañarnos durante toda la vida y generalmente es donde va en la etapa reproductiva de la mujer, es decir, desde que empiezan sus primeras menstruaciones hasta que llega la menopausia cuando se terminan las menstruaciones. Segundo punto, no en todas las mujeres ocurre igual el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque hay algunas escuelas donde se enfocan en decir, bueno, pues tu problema es la alimentación, te doy una dieta para ovario poliquístico y estás curada. Hay mujeres, sí, la gran mayoría, 70-80%, que van a tener asociaciones con problemas de glucosa y de insulina y problemas en el peso, síndrome metabólico. Pero hay otro porcentaje que no lo tiene, que son delgadas e incluso a veces hasta se dedican a la nutrición y comen perfectamente y siguen teniendo ciertas alteraciones. Entonces, no todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico se van a comportar de la misma manera. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que consiste, de acuerdo a las últimas clasificaciones que se han tenido, que en 2003 se hizo la última revisión de consensos de expertos, es una enfermedad que se caracteriza por tener de 3 criterios al menos 2, y esto es pacientes que no ovulan cada mes, a veces sí, a veces no, esto le llamamos oligoanovulación, o en muchas ocasiones esto puede ser ausencia total de la menstruación, que es amenorrea, o a veces sí menstruan y a veces pasan meses y no menstruan, esto se llama opsomenorrea. También puede estar asociado a que en estos ciclos las mujeres presenten en muchas ocasiones incremento de los niveles de andrógenos. Los andrógenos son las hormonas como testosterona que también están presentes en las mujeres, pero que esto va a ocasionar presencia de vello abundante en algunas partes del cuerpo, como cara, en el tronco, en el pecho, en brazos, abdomen, o también pueden llegar a presentar de repente acné, aunque el vello es el dato más importante en esta patología, y en otras ocasiones van a presentar al momento de que se les hace un ultrasonido una morfología poliquística en el ovario. Y aquí quiero hacer énfasis, y esto es algo que he dicho en muchas ocasiones, desde en la consulta hasta en foros, hasta incluso en videos como esto, que lo de menos es los quistes. Desafortunadamente es un mal nombre que le acuñamos a la patología. Pero estos famosos quistes no es más que los folículos son contenedores que ya tienen los ovarios desde antes de nacer y que cada uno de estos folículos tienen óvulos. Es decir, repito, no son quistes propiamente dichos que los vemos como algo horrible que debería desaparecer, son folículos que dentro tienen o tenían óvulos potenciales para poderlos liberar. Hay que recordar que las mujeres nacen con el número de óvulos que van a tener toda su vida y se van agotando. Lo que ocurre es que en el síndrome de ovario poliquístico hay un exceso de estos folículos, hay un exceso de estos quistes, como le llaman, y eso hace que haya también un desorden en el propio ovario para generar la ovulación. A mayor cantidad de estos folículos va a haber mayor producción de ciertas hormonas, por ejemplo la hormona antimileriana, que va a inhibir el crecimiento de uno solo. Cada mes hay uno solo de estos que va a crecer y va a ovular. Pero cuando se tiene un exceso, va a generar un problema donde no va a poder seleccionarse uno y a lo mejor no va a haber un periodo de ovulación. La ovulación transforma al útero, al endometrio, para que pueda haber un periodo menstrual. Por eso, cuando no hay ovulación, frecuentemente
no suele haber periodo menstrual, aunque no es siempre así, pero en la gran mayoría de los casos así ocurre. Esto es algo muy importante que hay que destacar y que esa es una de las razones por las que ocurre el síndrome de ovario poliquístico. Otro problema viene aquí arriba. El cerebro, la hipófisis, produce varias hormonas y se dice que hay una secreción anormal de estas hormonas, específicamente un incremento de una hormona que se llama hormona luteinizante, que le manda una señal permanentemente al ovario que hace que el ovario produzca un poco más de niveles de andrógenos o testosterona y altera también nuevamente este proceso de desarrollo de folículos y de ovulación natural. Entonces, no es que me quiten mis quistes porque son mis óvulos, porque están dentro del ovario. Es que busquemos la manera que ese ovario funcione y haga lo que tenga que hacer, y es ovular. Y ahora, si están buscando una cura para este exceso de óvulos, bueno, pues la cura va a llegar cuando llegue la menopausia, porque la menopausia es cuando se acaban por completo los folículos ováricos a lo largo de la vida y ya no hay más menstruación y ya no hay andrógenos o hay muy pocos y ya no hay tanta producción de estrógenos. Ese es el problema fundamental del síndrome de ovario poliquístico y que a veces no se entiende, y no se entiende principalmente cuando una mujer es sana y cuando una mujer es delgada y cuando una mujer tiene muy buena calidad de vida, porque a pesar de eso, bueno, pues su ovario no está funcionando de la manera correcta en cuanto al proceso de ovulación. El exceso de producción de testosterona nos va a generar incremento en el vello, incremento en la producción grasa de piel, aparición de acné, a veces caída de cabello, y esto evidentemente impacta en la calidad de vida de las pacientes y en la parte estética, que es algo que también se tiene que considerar y tratar. Y el otro punto que a veces va asociado es la resistencia a la insulina, que ese es otro tema. Pero entre el 70-80% de las ocasiones, mujeres con ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina no es más que la insulina es una hormona que produce el páncreas cada que comemos un hidrato de carbono, un carbohidrato, un azúcar, para que el azúcar que está en sangre se meta al cerebro, se meta al músculo, se meta a las células para dar energía, porque en la sangre para lo único que sirve es para transportarse. Entonces comemos algo con azúcar, sube la insulina abre las puertas en los tejidos, se mete la glucosa a los tejidos y dentro de los tejidos ya la glucosa nos dará energía para vivir y para tener diversas funciones. La resistencia a la insulina es que esta insulina como tal no puede abrir bien estos compartimentos para que la glucosa entre, y lo que ocurre es que se empieza a producir más insulina y se incrementa más la producción de insulina para ver si con más insulina hace su trabajo con la glucosa y eventualmente la glucosa disminuye, se mete a los tejidos, pero con una producción en exceso de insulina. Evidentemente esto es un factor de riesgo para ser diabético en el futuro, pero en el momento actual la misma insulina también se mete a actuar en el ovario, porque resulta que en el ovario hay unos receptores que se parecen a la insulina que intervienen en la producción de hormonas, específicamente testosterona. Y entonces esta va a empezar a afectar también el funcionamiento hormonal y la producción hormonal. Y entonces va a condicionar que además de lo que ya se tiene preexistente del ovario poliquístico, tengamos este otro factor de riesgo de resistencia a la insulina que además se asocia a diabetes, sobrepeso, obesidad y algunas enfermedades crónicas a largo plazo, como enfermedades incluso cardíacas, y además el problema que altera más la producción hormonal del ovario y la ovulación. Entonces con esto vamos a tener problemas distintos. Y entonces el síndrome de ovario poliquístico, ¿cómo se trata? Bueno, si hay problema de resistencia a la insulina, pues hay que tener una dieta, hay que disminuir los azúcares. El medicamento por excelencia que ha mejorado la resistencia a la insulina es la metformina. Los famosos inositoles que ahora se han comercializado mucho, los inositoles son ya compuestos que están dentro de nuestras células. El mioinositol forma parte de nuestro componente para mandar las señales en las células y se ha dicho que en el síndrome de ovario poliquístico en el ovario está disminuido y hay una mayor eliminación de estos inositoles. Entonces se han visto en algunos estudios que al momento de dar el mioinositol pudiera mejorar el funcionamiento a nivel ovárico, pero es evidente que también tenemos que hacer los cambios en la alimentación, en la actividad física, en otras cuestiones y a veces también usar metformina o algunas otras herramientas para mejorar esa resistencia a la insulina. Por otro lado, ¿por qué dan anticonceptivos? ¿Por qué voy al médico, tengo síndrome de ovario poliquístico y me da pastillas y bueno, mientras las tomo me están generando una menstruación artificial?
O sea, sí, pero realmente no ese es el motivo, y hay veces que algunos médicos lo indican y ni siquiera están entendiendo cuál es el motivo de por qué están dando el anticonceptivo. El anticonceptivo tiene tres efectos en el cuerpo importantes que son los que van a intervenir en esta patología de síndrome de ovario poliquístico. Por un lado, al momento de tomar pastillas y que las pastillas se absorben en el intestino y pasan por el hígado, aumentan la producción de una proteína en el hígado, que es la globulina transportadora de hormonas sexuales, que esta proteína lo que hace es unirse a las hormonas sexuales, específicamente también a la testosterona. La testosterona, que está incrementada y que por eso da vello y que por eso da acné y algunas otras cosas, se une a esta proteína. Cuando está unida a esa proteína, no hay acción de la testosterona en los tejidos. Entonces baja la producción de este vello y de este acné y estos cambios que hay. Entonces, en el ovario poliquístico está baja esta proteína. Las pastillas que se metabolizan por intestino e hígado, anticonceptivas, incrementan esta proteína. Entonces hacen que se unan más estas testosterona y que no actúen en la piel generando estos problemas. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo que hacen es que al momento de dar un anticonceptivo, que es el mecanismo de acción de los anticonceptivos, es que en el cerebro bloquean la producción constante de esta hormona que dije que es la luteinizante o LH, que está también sobrecargando al ovario y haciendo que haya un mal funcionamiento del mismo. Entonces baja esa presión sobre el ovario que está generando el cerebro, porque al momento de que el cerebro, el hipotálamo, sensa, la hipófisis, que hay ciertas hormonas en el cuerpo, disminuye esa producción. Entonces se quita esa sobrecarga que tiene el ovario. Y otro mecanismo más que llegan a tener estos preparados es que al momento de que se administra, algunos de estos preparados han demostrado que tienen propiedades antiandrogénicas, es decir, que el mismo compuesto compite con la testosterona y sus formas secundarias para que afecten en la piel. Entonces evita que se transformen estas testosteronas y que afecten nuevamente a los tejidos. A veces también este mismo componente hace que el endometrio, que es el tejido interno del útero, que cuando no se ha menstruado por meses se va engrosando y que hay veces que puede ocasionar hiperplasia o cáncer de endometrio, no se engruese también. Y entonces, haya o no menstruación, se mantenga delgadito y nos previene del riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, acabo de decir, dije que iba a decir 3, dije 4 mecanismos por los cuales este tipo de anticonceptivos pueden generar un, una protección en diferentes áreas y una mejoría en la sintomatología en estos pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, cuando se suspenden, si estamos diciendo que es algo multifactorial, hay N cantidad de genes que se han detectado en el cerebro, en el ovario, en los receptores del ovario, en el hígado, en la proteína del hígado, en la insulina, en los inositoles, en todos lados, que ha habido mutaciones que nos dan una condición para presentar el síndrome de ovario poliquístico. Es decir, no es una sola causa. Entonces, por eso no hay una sola cura y por eso no hay un solo tratamiento, y por eso hay veces que cuando suspenden esto, pues sí, a lo mejor otra vez el ovario empieza a mal funcionar y otra vez empiezan los problemas. Hay algún grupo de pacientes, sobre todo cuando hay obesidad o sobrepeso, que mejoran mucho porque el problema fundamental era la insulina. Cuando bajan de peso, al menos el 10%, cuando comen mejor, cuando hacen actividad física, y se le quita ese peso encima al ovario. Pero hay otro grupo de pacientes que no, que incluso son muy delgadas, que comen muy bien y que hacen actividad física y siguen teniendo esta sintomatología. Entonces, lo más importante aquí es que hay que considerar que es una patología crónica, que se va a quitar el día que llegue la menopausia y que generalmente se trata dependiendo de cuál es el problema principal. La lógica diría, bueno, pues si el problema es que yo no ovulo, ¿por qué no me dan algo para ovular? Y sí, sí hay tratamientos para inducir la ovulación, pero son tratamientos que no se recomiendan dar a largo plazo porque sí pueden presentar problemas después de un año, por ejemplo, de estar tomando algunos de estos inductores de la ovulación, pero que sí se pueden dar cuando el fin último es buscar un embarazo en ese momento a un corto o mediano plazo. Ahí sí están bien indicados, pero no es algo que se tome de manera crónica o continua como algunos anticonceptivos sí se llegan a dar. Entiendo perfectamente que hay quien no quiera utilizar este tipo de anticonceptivos o haya quien tenga contraindicaciones para utilizarlos, y se pueden buscar otras estrategias, tal vez usar solo progesterona natural para estar
generando menstruación y recambiando el tejido del endometrio, que en muchas ocasiones cuando no hay ovulación no hay progesterona. Algunos otros antiandrogénicos como espironolactona, finasteride, que bloquean la producción de andrógenos. Pero en sí, ninguno está cambiando todos los genes y todas las mutaciones que pueden ocasionar el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, si nos vamos a lo más grave y lo que sí tenemos que prevenir, más allá del nombre de los quistes, que es casi el motivo principal de angustia para la consulta, pues es evitar el síndrome metabólico que condiciona a dislipidemia, es decir, exceso de colesterol, triglicéridos y que conlleva riesgo de infarto, es bajar la insulina en pacientes con resistencia a la insulina, que es un camino directo a diabetes mellitus en un momento, y es hacer que haya menstruaciones cíclicas naturales o no naturales, porque de cualquier forma, si no las hay y el endometrio crece y crece y crece, puede haber una hiperplasia de endometrio y un cáncer de endometrio. Es importante, primero que nada, entender bien la patología y que cuando acudan a una valoración tengan esta información y entiendan por qué se da este tipo de tratamientos y que el tratamiento no es el mismo para todos, sino sería muy sencillo y no existiría tanta información y tanta consulta por el síndrome de ovario poliquístico. Constantemente los expertos en este tipo de patologías se reúnen para generar consensos y tratamientos. Repito, la última guía de 2023 y sigue habiendo. En México acaba de haber algo que se llama Proyecto SOP, que fue en Monterrey en el 2025 y sigue habiendo muchas interés por estar buscando nuevas moléculas, menos efectos secundarios, mejor control y enfocarnos, cuidar la parte metabólica, cuidar la parte estética y hormonal, buscar embarazos, es decir, mejorar la calidad de vida entendiendo este tipo de patologías. Espero que esta información haya sido de utilidad.